Libro primero de los Reyes, capítulo 13, versículo 33, al capítulo 14, versículo 20. Después de esto, Jeroboam no se apartó de su mal camino, sino que volvió a designar sacerdotes de los lugares altos a cualesquiera del pueblo. A quien lo deseaba, él se lo concedía, y se convertía en sacerdote de los lugares altos. En esto consistió el pecado de la casa de Jeroboam. Por esto fue destruida y barrida de la faz de la tierra. Por aquel tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Entonces Jeroboam dijo a su mujer: «Levántate, cámbiate de ropa para que no conozcan que eres la esposa de Jeroboam y vete a Silo. Allí está el profeta Ahías, el que predijo que yo sería rey sobre este pueblo. Llévate contigo 10 panes, tortas y un tarro de miel, y preséntate a él. Él te revelará qué va a ser del niño». Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se levantó, fue a Silo y entró en casa de Ahías. Ahías no podía ver porque se le habían quedado inmóviles los ojos a causa de su vejez. Pero el Señor dijo a Ahías: «Mira, la mujer de Jeroboam viene a pedirte un oráculo sobre su hijo que está enfermo. Esto y aquello has de decirle. Está a punto de entrar y viene disfrazada». «Pasa, esposa de Jeroboam, ¿a qué viene esto de disfrazarte? Tengo para ti un duro mensaje. Vete y dile a Jeroboam: esto ha dicho el Señor, Dios de Israel. Porque te levé de en medio del pueblo y te constituí príncipe sobre mi pueblo Israel, desgarrando el reinado de la casa de David y dándotelo a ti. Y no fuiste como mi siervo David, que cumplió mis mandatos y me siguió con todo su corazón, haciendo únicamente lo agradable a mis ojos, sino que has hecho el mal más que todos los que te precedieron, y te has ido y te has fabricado dioses e imágenes de metal fundido para provocarme, y a mí me has vuelto la espalda. Por eso yo traigo el mal a la casa de Israel. Le destruiré a Jeroboam todo varón en Israel, esclavo o libre. Y como se quita el estiércol, quitaré de en medio de la casa de Jeroboam hasta su desaparición. A los de Jeroboam que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo los devorarán las aves del cielo. Así ha hablado el Señor. Tú levántate y vete a tu casa. Cuando tus pies pisen la ciudad, el niño morirá. Le hará duelo todo Israel, y lo enterrarán, pues este será el único de los Jeroboam que vaya a un sepulcro, ya que en él se ha encontrado algo bueno para el Señor, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. El Señor establecerá un rey sobre Israel que destruirá la casa de Jeroboam, puede que hoy o mañana, o quizá ahora mismo. El Señor golpeará a Israel del mismo modo que una caña es zarandeada por las aguas, y expulsará a Israel de esta tierra buena que dio a sus padres. Lo dispersará por el otro lado del río, porque fabricaron aserás irritando al Señor. El Señor abandonará a Israel a causa de los pecados de Jeroboam, los que él mismo cometió y los que hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se levantó, se marchó y llegó a Tirsa. Al pisar ella el umbral de la casa, murió el niño. Lo enterraron y todo Israel lo lloró según la palabra que el Señor había pronunciado por medio de su siervo, el profeta Ahías. El resto de los hechos de Jeroboam, sus guerras y su reinado, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años. Después descansó con sus padres y en su lugar reinó su hijo Nadab. Cuando enfermó Abías, hijo de Jeroboam, este envió a su madre al profeta Ahías para que recuperara la salud por medio de sus oraciones, y eso que anteriormente lo había rechazado. Pero nadie puede engañar a Dios. En efecto, por eso le dijo Ahías a aquella mujer: ¿a qué viene eso de disfrazarte? ¿Quién puede pasar desapercibido para el Señor? Aunque te ocultes o te disfraces, Él sabe muy bien quién eres. Dios pues te conoce demasiado bien y no puedes escapar a su escrutinio. De ahí que Ahías, el hombre de Dios, denunciara la impiedad del rey y hasta pronunciara calamidades horrendas, la destrucción del reino y la muerte de toda la familia.
como afirma Efrén de Nisibi en Sobre el primer libro de los Reyes. Así pues, la voluntad de Dios no debe ser discutida, sino cumplida. Jeroboam, por ejemplo, hizo caso omiso del mandato del Señor, y con ello hizo pecar a todo el pueblo de Israel. ¿Acaso Dios le pedía algo imposible de llevar a cabo? No, porque sus mandamientos sí fueron cumplidos por David. En consecuencia, sí son posibles de llevar a cabo. Como afirma Jerónimo, en contra de los pelagianos, Dios no nos pide lo imposible, nos pide lo mandado por Él. El cumplimiento de su voluntad no es pues algo humanamente imposible, y hay testigos de ello. En todo caso, Dios siempre es misericordioso con los pecadores. En efecto, la Escritura llama algo bueno al hecho de que Jeroboam haya mandado a su mujer al profeta de Dios, y no a los impostores y visionarios. ¿Ves cómo Dios toma en cuenta todo aquello que pueda hacernos favorable? Como dice Isodá de Merf en el comentario al libro primero de los Reyes, y esa es, digamos, una costumbre inquebrantable de Dios. Siempre, por mínimo que sea, tomará en cuenta todo aquello que nos resulte favorable. Y lo desfavorable intentará precisamente borrarlo por medio de su misericordia si reconocemos nuestras faltas. Capítulo 14, versículo 21 al capítulo 15, versículo 8. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía Roboam 41 años cuando empezó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel para establecer allí su nombre. Su madre se llamaba Naamá, la amonita. Judá hizo el mal a los ojos del Señor, y con los pecados que cometieron le irritaron más que cuando lo habían hecho sus padres. También ellos se edificaron santuarios, estelas y aserás en todas las colinas altas y bajo los árboles frondosos. Y hubo incluso hieródulos en el país. Actuaron siguiendo todas las abominaciones de los pueblos que el Señor había arrojado ante la presencia de los hijos de Israel. El año 5 del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Se llevó los tesoros del templo del Señor y los tesoros del palacio del rey. Se llevó todo. El resto de los hechos de Roboam, todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Entre Roboam y Jeroboam hubo guerra continuamente. Roboam descansó con sus padres y fue enterrado con ellos en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Abiam. Abiam reinó sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maacá, hija de Abisalom. Abiam continuó con todos los pecados que su padre había cometido antes que él, y su corazón no fue obediente al Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Pero, en atención a David, el Señor, su Dios, le otorgó una lámpara en Jerusalén, estableciendo a su hijo después de él y manteniendo en pie a Jerusalén. El resto de los hechos de Abiam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? También hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Abiam descansó con sus padres y lo enterraron en la ciudad de David. En su lugar reinó Asa. Nuestro Señor y Salvador vino precisamente para cargar sobre él los pecados humanos. ¿O no es verdad que Dios hizo pecado por nosotros, al que no había cometido pecado alguno? Como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. El Señor Jesús descendió pues al mundo y asumió el papel de los pecadores, según la descendencia de Salomón, como dice Orígenes en las homilías sobre el Evangelio de Lucas. Ahora bien, ¿qué significan los hieródulos, sino la prostitución propagada por los demonios? En efecto, la Escritura no hace referencia a la prostitución de los cuerpos, ni a la del alma referida a la idolatría, sino a la de los demonios dispersados por la tierra para corromper a la criatura y obra de Dios que es el ser humano. Observa, antes de contraer matrimonio, las vírgenes del paganismo tenían relaciones sexuales con los sacerdotes de los templos, puestos ahí por los demonios. Así pues, pasados unos 2 o 3 años,
Tales mujeres se dedicaban ya a la prostitución para satisfacer al diablo. De hecho, se sentaban a la orilla de los caminos y se acostaban con los transeúntes, como dice Isodá de Merv en el comentario al libro Primero de los Reyes. Esta costumbre pagana, como vimos, también fue adoptada en Judá. Ahora ves el grado de corrupción que Jeroboam propagó y hasta se vio aumentada por sus sucesores. En efecto, todo esto tuvo el propósito de corromper las costumbres de los israelitas. Por eso Dios no se quedó de brazos cruzados ante la piedad quebrantada y denunció la injusticia cometida. ¿Entiendes entonces por qué Sisac, rey de Egipto, entró en Jerusalén y la conquistó? De hecho, Sisac acabó con todo, ya que no había motivo suficiente para dejar en pie aquella degradación, como dice Efrén de Nisibi en sobre el libro Primero de los Reyes, lo cual nos recuerda, ¿no?, el diluvio en tiempos de Noé. ¿Qué motivo había realmente para dejar en pie algo, siquiera algo, cuando todo ya había llegado a un nivel insostenible de degradación? Capítulo 15, versículos 9 a 24. Asá, rey de Judá, comenzó a reinar el año 20 de Jeroboam, rey de Israel. Reinó 41 años en Jerusalén y su abuela se llamaba Maacá, hija de Abisalom. Asá, como su padre David, hizo lo agradable a los ojos del Señor. Hizo desaparecer los hieródulos del país y quitó los ídolos que habían fabricado sus padres. Incluso retiró a su abuela Maacá del puesto de reina madre porque había hecho una imagen abominable de Aserá. Asá rompió aquella imagen y la quemó en el torrente Cedrón. No destruyó los santuarios. Sin embargo, el corazón de Asá fue obediente al Señor durante toda su vida. Los objetos sagrados de su padre y los suyos propios los llevó al templo del Señor: plata, oro y copas. Entre Asá y Basá, rey de Israel, hubo guerra continuamente. Basá, rey de Israel, subió contra Judá y reedificó Ramá para que nadie pudiese entrar donde Asá, rey de Judá, ni salir de allí. Entonces Asá tomó la plata y el oro que había quedado en los tesoros del templo del Señor, junto con los tesoros del palacio real, y se los mandó al rey de Siria, diciendo: que haya alianza entre tú y yo, entre tu padre y mi padre. Aquí te envío un regalo de plata y oro. Anda, rompe tu alianza con Basá, rey de Israel, y que se aparte de mí. Pero en su vejez enfermó de los pies. Asá descansó con sus padres y fue enterrado con ellos en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó su hijo Josafat. Asá se dedicó a reconstruir las ruinas de la piedad. Destruyó los templos de los ídolos, rompió las estatuas, quemó las maderas sagradas y aniquiló la ignominia de los sacerdotes degenerados. Así pues, después de quitar el culto a los ídolos, restituyó los ritos de la religión verdadera y protegió las instituciones del verdadero Israel, como dice Efrén de Nisibi en sobre el libro Primero de los Reyes. Este es, pues, el aspecto positivo. Cuida, entonces, la rectitud de tus costumbres y no te dejes engañar por la multitud de simulacros que abundan en el mundo para apartarte de Dios, particularmente en el mundo contemporáneo, que parece tan empeñado en la corrupción de las costumbres, es decir, en apartarnos de Dios. Así como dice Agustín en una de sus cartas. Así pues, imita al rey Asá y rechaza al maligno. No dejes que se apodere de tu alma por medio de sus nefastas actuaciones, como dice Afrates en las demostraciones. Ahora bien, observa qué importante es ser agradable a los ojos de Dios. En efecto, aunque Asá no destruyó los santuarios, su corazón se ajustó a la voluntad del Señor, igual que lo hizo su padre David. Erró pues en una cosa, pero en lo esencial no se equivocó, como dice Jerónimo en contra de los pelagianos, algo a lo que nosotros también ciertamente deberíamos aspirar. Es decir, podemos errar, podemos equivocarnos en una cosa o en varias cosas, pero en lo esencial jamás, que en lo esencial no nos equivoquemos. En todo caso, ¿por qué todas las enfermedades
tienen su origen en los pecados. Bueno, no todas, pero sí muchas. En efecto, algunas enfermedades tienen su origen en la negligencia, pero es común que las enfermedades surjan a partir de los pecados cometidos. Fíjate en Asa, quien sufre al final de su vida de esa enfermedad llamada gota, lo cual es ya un indicio de lo siguiente: sus pasos en este mundo no fueron del todo correctos, y por eso enferma precisamente ahí, es decir, en los pies, donde cometió su principal equivocación, al desviarse del camino recto, como dice Juan Crisóstomo en las homilías sobre el Evangelio de Juan. Capítulo 15, versículo 25, el capítulo 16, versículo 28. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel el año segundo de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Hizo el mal a los ojos del Señor. Siguió los caminos de su padre y los pecados con los que éste hizo pecar a Israel. Contra él se conjuró Basá, hijo de Agías, de la casa de Isaacar, y lo asesinó en Gibetón, ciudad de los filisteos, cuando Nadab y todo Israel estaban asediando Gibetón. Basá lo mató el año tercero de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Cuando comenzó a reinar, dio muerte a toda la casa de Jeroboam hasta eliminarla, según la palabra que el Señor había pronunciado por medio de su siervo Agías, a causa de los pecados que cometió Jeroboam y de los que hizo cometer a Israel. El año tercero de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar sobre todo Israel en Tirsá, Basá, hijo de Agías. Basá reinó 24 años. Hizo el mal a los ojos del Señor y siguió los caminos de Jeroboam y los pecados con los que éste hizo pecar a Israel. La palabra del Señor llegó a Jehú, hijo de Hananí, en contra de Basá, diciendo: porque yo te levanté desde el polvo y te constituí príncipe sobre mi pueblo Israel, y tú has seguido los caminos de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, irritándome con sus pecados. Yo sentencio contra Basá y contra su casa. Dejaré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Aquel de Basá que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves del cielo. Por medio del profeta Jehú, hijo de Hananí, la palabra del Señor vino contra Basá y contra su casa, para que le ocurriera como a la casa de Jeroboam, a causa de todo el mal que había hecho a los ojos del Señor, irritándole con las obras de sus manos, por haber matado a Nadab. Elá, hijo de Basá, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsá. Reinó 2 años. Se conjuró contra él su siervo Simri, jefe de la mitad de los carros. Cuando aquél estaba en Tirsá, bebiendo y emborrachándose en casa de Arsá, mayordomo del palacio de Tirsá, entró Simri, lo hirió y lo mató. Era el año 27º de Asa, rey de Judá, cuando reinó en su lugar. Al comenzar a reinar y sentarse en su trono, exterminó a toda la casa de Basá, sin dejar ningún varón, ni pariente ni amigo. Simri reinó 7 días en Tirsá, mientras el ejército ponía asedio a Gibetón, ciudad de los filisteos. Cuando los sitiadores oyeron decir que Simri se había rebelado y que incluso había matado al rey, aquel día en el campamento, todo Israel proclamó rey a Omri, jefe del ejército de Israel. Subió Omri y con él todo Israel desde Gibetón y pusieron cerco a Tirsá. Al ver Simri que la ciudad iba a ser tomada, entró en la fortaleza del palacio real, prendió fuego al palacio estando él dentro y murió a causa de los pecados que había cometido por hacer el mal a los ojos del Señor y seguir los caminos de Jeroboam, y por los pecados que hizo cometer a Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 partes. La mitad del pueblo siguió a Tibní, hijo de Ginat, para proclamarlo rey. La otra mitad a Omri. La parte del pueblo que seguía a Omri venció a la parte que seguía a Tibní. Tibní murió y Omri se convirtió en rey. Reinó 12 años, 6 de ellos en Tirsá. Compró el monte de Samaria a Semer por 2 talentos de plata.
edificó en el monte una ciudad a la que puso el nombre de Samaria, por el nombre de Semer, dueño del monte. Omri hizo el mal a los ojos del Señor y se portó peor que todos sus predecesores. Omri descansó con sus padres y fue enterrado en Samaria. En su lugar reinó su hijo Ahab. ¿Te das cuenta ya del mal de los reyes de Israel? La designación hecha por Dios era para restaurar la religión, no para destruirla con múltiples formas de impiedad, como dice Efrén de Nisibi en sobre el libro primero de los Reyes. En todo caso, las palabras pronunciadas por el profeta Jehú se dirigen también a todos los pecadores y herejes empedernidos. ¿Por qué? Porque a sus antiguos pecados añaden constantemente nuevos pecados hasta llegar al colmo de la depravación. Así pues, de pecadores acaban convertidos en criminales e impíos, que es lo que parece suceder o que estaba sucediendo en Israel. Comienzan siendo pecadores y acaban cada vez más en una impiedad obstinada. Bueno, como dice Rábano Mauro en los comentarios al cuarto libro de los Reyes. Capítulo 16, versículo 29, al capítulo 17, versículo 7. Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. 22 años reinó Ahab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. Ahab, hijo de Omri, hizo el mal a los ojos del Señor más que todos sus predecesores. No le bastó continuar los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que tomó por esposa a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Levantó un altar en Baal, en el templo de Baal que construyó en Samaria. Ahab también fabricó una acera y siguió irritando al Señor, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que le precedieron. En sus días, Giel de Betel reedificó Jericó, puso los cimientos sobre Abiram, su hijo mayor, y colocó las puertas sobre Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Josué, hijo de Nun. Elías, el tesbita, de Tisbé de Galaad, dijo a Ahab: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que durante estos años no habrá rocío ni lluvia, si no es por mi palabra. Entonces le llegó la palabra del Señor diciéndole: vete de aquí, marcha hacia oriente y ocúltate en el torrente Kerit, que se encuentra al este del Jordán. Allí beberás del torrente. Yo ya he dado orden a los cuervos para que te alimenten en aquel lugar. Él fue y actuó según la palabra del Señor. Se marchó y se estableció en el torrente Kerit, que se encuentra al este del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y él bebía del torrente. Pero sucedió que al cabo de unos días se secó el torrente porque no había llovido en el país. Ahab no solo adoró a los dioses introducidos por Jeroboam, sino que asimismo introdujo los ritos de Baal. Estas cosas llenaron de amargura a los profetas y a los verdaderos adoradores de Dios, como dice Efrén de Nisibi en sobre el libro primero de los Reyes. Ahora bien, Jericó permanecía en ruinas como señal y recuerdo del poder de Dios y de la victoria del pueblo de Israel. Pero Ahab se mostró insolente y reconstruyó Jericó. Pero el precio de tal reconstrucción fue la muerte de Abiram, su primogénito. Entonces la gente temió a Dios y mostró que no quería la reconstrucción de la ciudad, y lograron pararla. No obstante, el propio Ahab atribuyó estos sucesos a la casualidad y de forma aún más insolente reemprendió los trabajos colocando las puertas de la ciudad. Entonces Segub, su hijo más pequeño, también murió. Pues bien, Elías se inflamó de celo y cerró el cielo durante 3 años y medio, como dice Isodá de Merv en el comentario al libro primero de los Reyes. Es aquí cuando aparece Elías, padre de los profetas, es decir, cuando se llevó a cabo la rebelión de Ahab y Jezabel. En efecto, con dicha rebelión no solo se prohibió el culto a Dios,
sino que se promovió abiertamente la idolatría. Es más, ambos persiguieron y mataron a los profetas y a los seguidores de la recta religión, como dice Efrén de Nisibi en sobre el libro Primero de los Reyes. Por una parte, Elías fue entonces enviado para detener el furor de Ahab y Jezabel, y por otra, también fue enviado para mostrar con palabras y hechos enérgicos que las maldiciones proclamadas en otro tiempo por los padres contra los transgresores de la ley de Dios no eran amenazas ni inútiles ni vanas. Moisés, por ejemplo, había escrito un gran libro de maldiciones y ordenado a Josué que las proclamara con solemnidad. Y el mensaje fue transmitido a todas las tribus de Israel. Entre otras maldiciones, el legislador mencionaba una hambruna atroz y otros males venideros como la privación de la lluvia y la aridez de los campos. Pero Ahab se reía de estas cosas, pues se basaba en la anterior felicidad y abundancia de su padre Omri. No obstante, la arrogancia de este rey impío fue castigada. Pero antes, Elías fue enviado a Jezabel, la esposa del rey, cuyo orgullo e insolencia pretendía frenar a Dios. En efecto, ella misma se había designado ministro de Baal, a quien predicaba como el Dios supremo, o sea, Señor de los cielos y de los infiernos, y por tanto era el que enviaba las lluvias y daba fertilidad a los campos, y ponía como testigos a los infieles paganos. Así pues, era justo que surgiera Elías e increpara a Ahab y a Jezabel, amenazándoles con alzar sobre ellos un cielo de hierro y colocar por debajo una tierra de bronce, como dice Efrén de Nisibi en sobre el libro Primero de los Reyes. Ahora bien, el ayuno eleva a los seres humanos hasta el cielo y hace prodigios. Mira a Elías, por cuya boca en ayunas se cerró el cielo, y no hubo lluvia sobre la tierra durante 3 años y medio. ¿Cómo no se iba a cerrar el cielo si impíamente se habían manchado las cosas terrenas? Y tales manchas eran resultado del mal obrar de aquel rey sacrílego, es decir, Ahab. Además, no olvides que por el ayuno, Elías resucitó al hijo de la viuda, hizo descender la lluvia y el fuego del cielo, y por si esto fuera poco, con el ayuno de 40 días se granjeó la presencia de Dios. O sea que por el ayuno, Dios mismo lo estimó digno del cielo y por eso fue arrebatado al cielo con su cuerpo, ya que vivía la vida divina también con el cuerpo aquí en la tierra. En síntesis, Elías mostró una conducta digna del cielo, que es de hecho lo que correspondería a cualquier cristiano, mostrar una conducta, ¿no?, una forma de vida digna del cielo, como dice Ambrosio en sobre Elías y el ayuno. Por otra parte, Elías huyó a Kerit debido a la cólera de Ahab, y los cuervos lo alimentaron. Esto sucedió para que Elías aprendiera la misericordia de Dios, y en consecuencia pidiera a Dios clemencia sobre todo el pueblo. Sin embargo, la cólera de Dios contra todo el pueblo no se apaciguó. Es más, hasta se extendió a los gentiles con la llegada de la hambruna. ¿Por qué? Porque era necesario que la clemencia de Dios también alcanzara al pueblo de los gentiles. En efecto, no hubo una sola persona en el pueblo judío que fuera merecedora de escuchar a Elías. ¿La habría, pues, entre el pueblo gentil? Para Dios, nada está excluido de su divina bondad, algo que el propio Elías tendrá que aprender y que de hecho le costará bastante trabajo, como veremos ya más adelante. Pero quedémonos con esta idea fundamental. Para Dios, nada ni nadie está excluido de su divina bondad, como dice Isoda de Merf en el comentario al libro Primero de los Reyes. Ahora bien, el pan representa la perfección, es decir, la justicia consumada. En efecto, el pan simboliza la característica del elemento principal del ser humano, o sea, el bien. En cambio, la carne simboliza la penitencia y la mortificación, es decir, los trabajos asumidos para alcanzar la perfección. Además,
La carne tiene un sentido mucho más elevado, ya que simboliza el hecho de que el Verbo descendería del cielo en carne mortal, como si fuera la tarde de los siglos, para llenar de cosas buenas este mundo corrompido, como dice Efrén de Nisibi en sobre el primer libro de los Reyes. Así pues, Elías fue figura de nuestro Señor y Salvador. En efecto, así como Elías sufrió persecución por parte de los judíos, así también nuestro Señor fue perseguido, despreciado y hasta condenado por aquel pueblo. Elías dejó a su propio pueblo y Cristo se separó de la sinagoga. Elías marchó al desierto y Cristo vino al mundo. Elías fue alimentado por unos cuervos, mientras que Cristo fue restablecido en el desierto de este mundo por la fe de los gentiles. En efecto, aquellos cuervos, en principio inaceptables, figuraron al pueblo de los gentiles. Este pueblo, como los cuervos, estaba ennegrecido y comía cosas putrefactas, es decir, ídolos muertos. Pero, por la gracia de Dios, se convirtió en la iglesia del Señor, como dice Cesáreo de Arles en el sermón, que son ciertamente, figuras importantes que debemos de tener en cuenta. En todo caso, sigue el ejemplo de Elías e irás por buen camino. En efecto, Elías estaba en el desierto para que nadie lo viera ayunar. Así pues, cuando tú ayunes, no te engrías ni te llenes de vanagloria. Y si haces el bien como los ángeles, permanece oculto y sé discreto. Mira que los ángeles realizan el servicio más piadoso, y no por ello se dejan ver ni se hacen notar. Pues bien, Elías se comportó de igual manera. Haz pues lo mismo, y te convertirás en servidor de Dios. Como dice Ambrosio en sobre Elías y el ayuno. Capítulo 18, versículos 8 a 24. De nuevo llegó la palabra del Señor diciéndole: levántate y vete a Sarepta, que está en Sidón, y establécete allí. Yo ya he dado orden allí a una mujer viuda para que te alimente. Él se levantó y se marchó a Sarepta. Entraba por la puerta de la ciudad cuando una mujer viuda recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un vaso un poco de agua para beber. Cuando ella iba a buscar el agua, él la llamó y le dijo: por favor, tráeme en tus manos un trozo de pan. Ella contestó: vive el Señor tu Dios, que no tengo ni una hogaza, solo un puñado de harina en el cuenco y un poco de aceite en la alcuza. Ahora estoy recogiendo un par de leños para ir a prepararlo para mi hijo y para mí. Lo comeremos y luego moriremos. Le dijo Elías: no tengas miedo. Anda, haz lo que dices, pero primero hazme a mí con eso una torta pequeña y tráemela. Después vete y hazla para ti y para tu hijo. Porque esto ha dicho el Señor, Dios de Israel: el cuenco de harina no quedará sin nada, y la alcuza de aceite no se vaciará hasta el día en que el Señor conceda la lluvia a la superficie del suelo. Ella fue y actuó según la palabra de Elías, y comieron él y ella y su casa durante días. La harina del cuenco no se acabó, ni el aceite de la alcuza se vació, según la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Elías. Después de todo esto, el hijo de la viuda cayó enfermo, y su enfermedad se agravó, hasta el punto de que al niño ya no le quedó aliento. Entonces ella le dijo a Elías: ¿qué tengo que ver yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido para recordarme mi pecado y traer la muerte a mi hijo? Él le contestó: déjame a tu hijo. Lo tomó de su regazo, lo llevó a la habitación de arriba, donde él residía, y lo acostó sobre su cama. Después clamó al Señor y dijo: Señor, Dios mío, ¿también vas a hacer daño a la viuda que me ha dado hospedaje, dejando morir a su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor diciendo: Señor, Dios mío, que la vida de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y la vida del niño volvió de nuevo a él y revivió. Elías tomó al niño
y lo bajó de la habitación alta de la casa. Lo entregó a su madre y le dijo: «Mira a tu hijo vivo». Respondió la mujer a Elías: «Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdadera». Dios envía a Elías a una ciudad pagana para que lleve a sus habitantes de la rudeza a la misericordia. En efecto, Dios también quería socorrer al mundo pagano que ciertamente sufría. Elías, de hecho, fue enviado a Sarepta para que pudiera ver con sus propios ojos las calamidades a las que estaban sometidas aquellas personas. Recuerden, Elías también tenía que aprender el verdadero espíritu de Dios, es decir, la misericordia. Por eso, de hecho, decimos, fue enviado a Sarepta para que pudiera ver con sus propios ojos las calamidades a las que estaban sometidas aquellas personas, aún siendo paganas. Es decir, no porque fueran paganas no sufrían. Ellas no habían participado de la rebelión de Ahab, pero de igual manera tenían muchísimos sufrimientos y penas sin atender. Como dice Efrén de Nisibi en sobre el primer libro de los Reyes. O sea, ya vemos cómo la misericordia de Dios apuntaba desde el principio también al pueblo pagano. Ahora bien, ¿cómo mandó el Señor a aquella viuda que atendiera a Elías si no había por aquellos lugares profetas? Lo hizo inspirando en el interior de aquella mujer la buena disposición. O sea, el Señor nos puede ciertamente dar indicaciones de dos maneras. Digamos, una manera externa, por medio de alguien más, o por medio de una manera interna, a través de una buena disposición. En efecto, es Dios que nos inspira siempre lo que es bueno. En efecto, es Dios quien habla en el interior a todo ser humano. En consecuencia, nadie debe gloriarse de sí mismo. Además, ¿acaso no había en todo Judea muchas viudas que pudieran llevar el alimento al profeta Elías? ¿Por qué entonces una viuda gentil fue enviada para alimentarlo? Porque esta viuda era figura de la iglesia. Elías vino a la viuda porque Cristo vendría a la iglesia y sería recibido por ella, como dice Cesario de Arles en un sermón. En efecto, aquella viuda andaba buscando agua y leña. ¿Qué significado tiene esto? La leña es símbolo de la cruz y el agua del bautismo. Así pues, aquella viuda era figura de la iglesia. De hecho, el hijo de la viuda prefiguraba al pueblo cristiano. La viuda, pues, andaba buscando solo 2 leños. ¿Por qué? Porque recibía a Cristo en la figura de Elías y por eso deseaba conocer el misterio de la cruz. La cruz de nuestro Señor estuvo preparada con 2 trozos de madera. Y no es la iglesia la que ciertamente cree en aquel que estuvo colgado en la cruz. Nadie, hermanos míos, merecerá creer en Cristo crucificado si no ha muerto a este mundo. En efecto, quien quiera comer dignamente el cuerpo de Cristo tendrá que morir primero a las cosas pasadas para vivir de las cosas futuras, que está también dado de manera simbólica en la figura de la viuda y su hijo, como dice también Cesario de Arles en el sermón. Date cuenta de la fe de esta mujer, es decir, de su obediencia y caridad. Ella es figura de la iglesia, como afirma Efrén de Nisibi sobre el libro primero de los Reyes. Entonces la iglesia, en su experiencia de fe, tiene también que manifestar, como esta mujer viuda, obediencia y caridad. Además, observa bien cómo aquella mujer da muestras de un humilde dolor por la muerte de su hijo. En efecto, ni busca el juicio de Dios, ni se levanta contra el profeta. En todo caso, reconoce que la sentencia ha caído sobre ella debido a sus propios pecados. O sea, era humilde y sencilla, como dice Efrén de Nisibi en sobre el libro primero de los Reyes. Ahora, Elías se tendió 3 veces sobre aquel niño sin aliento. Con esto indica que con la invocación de los 3 nombres divinos de la Trinidad, el ser humano volverá a la vida. En efecto,
aunque el ser humano haya muerto por el antiguo Adán, revive en Cristo en el bautismo. El sacramento del bautismo vivifica la humanidad caída. ¡Qué gran milagro! Como dice Fray Denisivi en sobre el libro Primero de los Reyes. Un milagro, el bautismo, en el que no estaría de más dedicarle una buena meditación. En todo caso, esa viuda prefiguraba a la iglesia y su hijo era figura de los gentiles. En efecto, el hijo de la viuda yacía muerto porque también el hijo de la iglesia, esto es los gentiles, estaban muertos por sus muchos pecados y ofensas. Pero por la oración de Elías fue reavivado. Así pues, con la venida de Cristo, el pueblo cristiano fue rescatado de la prisión de la muerte. Mira, Elías se inclinó en oración sobre el hijo muerto y lo reavivó. Y Cristo cayó muerto en su pasión y el pueblo cristiano cobró vida. Y esto fue obra de los tres, tal como lo indicó Elías con su triple inclinación. En efecto, no solo el Padre sin el Hijo, ni el Padre y el Hijo sin el Espíritu Santo, sino toda la Trinidad resucitó al hijo de la viuda. Esto, dicho sea de paso, también se manifiesta a través del sacramento del bautismo, puesto que el ser humano es sumergido 3 veces para que el hombre nuevo pueda resurgir, como afirma Cesario d'Arles en el sermón. Entonces, en este pasaje, ¿no?, también se indica el misterio de la Trinidad y la Iglesia. Capítulo 18, versículos 1 a 18. Pasaron muchos días, y al tercer año la palabra del Señor le llegó a Elías diciéndole: Vete y preséntate a Ahab, porque voy a traer la lluvia sobre la superficie del suelo. Elías fue a presentarse a Ahab mientras el hambre arreciaba en Samaria. Ahab llamó a Obadías, mayordomo del palacio. Obadías era un hombre muy temeroso del Señor. Cuando Jezabel hizo eliminar a los profetas del Señor, Obadías tomó a 100 profetas, los escondió en grupos de 50 hombres en 2 cuevas y los alimentó con pan y agua. Ahab dijo a Obadías: Recorre el país en busca de todos los manantiales de agua y de todos los torrentes. Quizá encontremos pasto y podamos conservar con vida caballos y mulos. Se distribuyeron en el país para recorrerlo. Ahab marchó por un camino y Obadías por otro. Estando Obadías en el camino, se le presentó Elías. Él lo reconoció y cayendo rostro en tierra, dijo: ¿Eres tú, mi señor Elías? Le respondió: Yo en persona. Anda y dile a tu señor: aquí está Elías. Pero él replicó: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Ahab y me dé muerte? Vive el Señor tu Dios, que no hay pueblo ni reino donde mi Señor no haya mandado buscarte. Cuando decían: no está, hacía jurar a aquel reino o pueblo que no te habían encontrado. Y ahora tú me ordenas: anda y di a tu Señor: aquí está Elías. Sucederá que al alejarme de ti, el Espíritu del Señor te trasladará a donde yo no lo sepa. Y cuando me presente para anunciárselo a Ahab y él no te encuentre, me matará, a pesar de que tu siervo teme al Señor desde su juventud. ¿Es que no han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor? ¿Cómo escondí en 2 cuevas a 100 hombres de entre los profetas del Señor en grupos de 50 y los alimenté con pan y agua? Y ahora tú me ordenas: anda y di a tu Señor: aquí está Elías. Él me matará. Respondió Elías: vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, que hoy me presentaré ante él. Fue Obadías al encuentro de Ahab y se lo anunció. Y Ahab fue al encuentro de Elías. Cuando Ahab vio a Elías, le dijo: ¿tú aquí, mal agüero de Israel? Él contestó: no traigo yo el mal agüero a Israel, sino tú y la casa de tu padre, con vuestro abandono de los preceptos del Señor, pues te has ido tras los Baales. Ahab tenía sus propias preocupaciones. En efecto, le interesaba encontrar agua y alimento para los caballos y los mulos. Pero el Señor no tenía los mismos planes, ya que para él
Lo más importante eran las personas atormentadas por el hambre y la sed. Así pues, Dios es benevolente, como afirma Efrén de Nisibi en sobre el libro primero de los Reyes. En todo caso, Elías no dudó en acusar a Ahab, ya que este rey era responsable del grave extravío en que se encontraba el pueblo de Israel. En efecto, con sus tenebrosas costumbres corrompió al pueblo de Dios y hasta se empeñó en enseñar que la religión establecida era una fábula. Por eso había sido castigado el pueblo entero con la falta de lluvia. ¿Te das cuenta de la libertad y seguridad con la que habla Elías, incluso ante alguien poderoso de este mundo? Dios infunde autoridad a su siervo y miedo al rey, como dice Efrén de Nisibi en sobre el libro primero de los Reyes. Capítulo 18, versículos 19 a 40. Ahora manda congregarse junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá que comen a la mesa de Jezabel. Ahab convocó a todos los israelitas y congregó a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías se dirigió a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo andaréis cojeando con dos muletas? Si el Señor es Dios, id tras él, y si es Baal, id tras él. El pueblo no le respondía ni palabra. Elías dijo entonces al pueblo: solamente he quedado yo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450 hombres. Traednos 2 novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro, lo pondré sobre la leña y tampoco le prenderé fuego. Vosotros invocaréis el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con el fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo contestó diciendo: la propuesta es buena. Entonces dijo Elías a los profetas de Baal: escoged un novillo y preparadlo vosotros primero, porque sois muchos. Después invocad el nombre de vuestro Dios, pero no prendáis fuego. Ellos tomaron el novillo que les habían entregado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo ni una voz, ni quien respondiera mientras ellos danzaban en torno al altar que habían levantado. Al mediodía, Elías se reía de ellos y les decía: gritad con voz más fuerte, porque Él es Dios, pero quizá esté meditando, o tenga alguna necesidad, o esté de viaje, o a lo mejor está dormido y tiene que despertarse. Ellos gritaban con voz más fuerte, y según sus ritos, se hacían incisiones con espadas y lanzas hasta que la sangre corría por su cuerpo. Pasado el mediodía, entraron en trance profético hasta la llegada del sacrificio vespertino. Pero no hubo ninguna voz, ni quien les respondiera ni les hiciera caso. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y él rehizo por completo el altar del Señor que había sido derruido. Después Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, aquel a quien le llegó la palabra del Señor diciéndole: tu nombre será Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del nombre del Señor y alrededor de él hizo una zanja como para 2 medidas de simientes. Luego amontonó la leña, despedazó el novillo y lo colocó sobre la leña. Entonces dijo: llenad 4 cántaros de agua y echadla sobre el holocausto y sobre la leña. Luego volvió a decir: hacedlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Y aún les dijo: hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar, e incluso la zanja se llenó de agua. Al llegar la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías se acercó y dijo: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, muestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto por orden tuya. Respóndeme, Señor,
respóndeme para que este pueblo reconozca que tú eres el Señor, su Dios, y que tú has hecho volver de nuevo su corazón. Entonces cayó el fuego del Señor y devoró el holocausto y la leña, las piedras y la tierra. Incluso prendió el agua que había en la zanja. Todo el pueblo al verlo cayó rostro en tierra y exclamó: El Señor es el verdadero Dios. El Señor es el verdadero Dios. Elías ordenó: agarrad a los profetas de Baal sin que escape ninguno de ellos. Los agarraron y Elías los mandó bajar al torrente Quizón, donde les dio muerte. Antes que nada, es admirable que el rey haya obedecido al profeta Elías sin mayor problema. Incluso la gente también le obedeció, y eso que antes les había reprochado sus malas acciones. Y de igual manera es sorprendente que se le haya concedido su petición de reunirse con los profetas de Baal. El profeta Elías no encontró objeción alguna, como dice Efrén de Nisibi en sobre el libro primero de los Reyes. Algo muy importante de tener en cuenta, porque, ¿no?, de acuerdo con la voluntad de Dios, las cosas se dan sin mayor problema. Ahora bien, Elías ordenó que los profetas de Baal fueran los primeros en hacer los sacrificios para que no pudieran excusarse después. En efecto, ¿qué pretexto podrían usar si ellos fueron los primeros en llevar a cabo los sacrificios? Todo esto ocurrió para que se pusieran al descubierto sus mentiras, como dice Isodá de Merv en el comentario al libro primero de los Reyes. Por otra parte, si alguien no está bautizado, debe convertirse sin temor, recibiendo la remisión de los pecados mediante el bautismo, el cual, a manera de fuego, consume los pecados, pues Cristo bautiza con fuego y espíritu. De hecho, la prefiguración del bautismo se encuentra ya expresada en el libro de los Reyes, cuando Elías dispuso todo para el sacrificio. El agua corría sobre el altar, y cuando Elías rezó, el fuego descendió del cielo. Pues bien, tú eres un ser humano sobre el altar, purificado por el agua, y cuyo pecado es consumido por el fuego, y por tanto de vida renovada. No temas, pues, el fuego que te ilumina y renueva. Recibe el don de Cristo y no temas, porque su yugo es ligero. ¿Por qué dudáis? ¿Por qué retardáis tanto la completa renovación de toda tu vida? Mira, Cristo no te ata con lazos y cadenas, sino que te une a Él con gracia y bendición. Como dice Ambrosio en sobre Elías y el ayuno. Así pues, la víctima de aquel sacrificio preparado por Elías eres tú. Medita cada punto del pasaje mencionado. En efecto, sobre ti desciende el fuego del Espíritu Santo que parece quemarte cuando destruye todos tus pecados. ¿O acaso el pecado no debe de ser destruido en tu propia vida? Deja pues que tus leños, es decir, tus falsos ídolos, sean consumidos por la luz de la verdad y el fuego purificador. Deja ya que el Espíritu Santo te haga resurgir, como afirma Ambrosio en sobre los ministerios. En todo caso, deja ya que Dios mismo acabe con toda aquella red de mentiras y engaños en la que te encuentras atrapado y no temas, pues el Señor es bueno y misericordioso, como dice Efrén de Nisibi en sobre el libro primero de los Reyes. Capítulo 18, versículos 41-46. Entonces dijo Elías a Ahab: sube a casa, come y bebe, porque se oye el ruido de una lluvia torrencial. Ahab subió a casa a comer y beber. Mientras tanto, Elías subió a la cumbre del Carmelo y se postró en tierra poniendo el rostro entre sus rodillas. Luego dijo a su criado: sube y otea el mar. Este subió, lo oteó y dijo: no hay nada. Él le dijo de nuevo: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez anunció el criado: una nubecilla pequeña como la mano de un hombre está subiendo del mar. Entonces Elías le ordenó: vete y dile a Ahab: engancha el carro y baja para que no te sorprenda la lluvia. En un momento
el cielo se oscureció con nubes y viento, y sobrevino una fuerte lluvia. Ahab subió al carro y marchó a Jezreel. La mano del Señor estuvo sobre Elías, que ciñéndose la cintura, fue corriendo delante de Ahab hasta Jezreel. Después de que el pueblo se hubiera arrepentido de sus malas acciones y pensamientos, y de que los profetas de Baal fueran exterminados, Elías profetiza y anuncia la lluvia al rey. Elías estaba seguro de que vendría la lluvia, ya que el pueblo se había reconciliado con Dios mediante la penitencia y la muerte de los falsos profetas, como afirma Efrén de Nisibi. Por otra parte, fíjate que Elías no fue a Jerusalén para ofrecer un sacrificio, sino que subió al monte Carmelo a orar para que el cielo se abriera. Con ello dio ejemplo de cómo debemos pedir. En efecto, la oración no es una mera formalidad, como dice también Efrén de Nisibi. O sea, la oración no es una formalidad. La verdadera oración se hace de corazón y dirigiendo nuestra atención hacia el Señor, es decir, subiendo al monte Carmelo, precisamente porque lo que queremos con nuestra oración es que el cielo se abra. Elías dio pues ejemplo de cómo se debe pedir, es decir, sin dejarse abatir de inmediato. En efecto, fue hasta la 7ª vez que la lluvia comenzó a formarse. O sea, que nuestra oración debe de ser constante y paciente, es decir, perseverante. Y en efecto, la perseverancia está compuesta de constancia y paciencia. Solo así podremos conocer la misericordia de Dios, como dice Efrén de Nisibi. Entonces, no nos dejemos abatir a la primera. Seamos constantes y pacientes en nuestra oración. De fondo, Elías es figura de Cristo, nuestro Señor y Salvador. En efecto, Elías oró y ofreció un sacrificio y cayó la lluvia. Y Cristo se entregó a sí mismo por todo el mundo para que la gracia divina descendiera sobre los corazones humanos. Ahora bien, ¿por qué Elías le dijo a su criado que mirara 7 veces? Porque con ello se quería dar a entender la gracia septiforme que se daría a la iglesia. De hecho, cuando el criado declaró que había visto una nube pequeña subiendo del mar, prefiguraba el cuerpo de Cristo que había de nacer del mar de este mundo. Y a partir de su nacimiento se desataría ya una lluvia torrencial de gracia y salvación. Y así como por la oración de Elías, después de 3 años y 6 meses, vino la lluvia del cielo, así también la venida del Señor por 3 años y 6 meses, en los que se dignó predicar y enseñar, regó felizmente a todo el mundo con la lluvia de la palabra de Dios. Por último, con la llegada de Elías, todos los sacerdotes de Baal perecieron, y con la llegada de Cristo, las observancias sacrílegas de los paganos fueron destruidas, como afirma Cesareo de Arles. En todo caso, y ya con esto terminamos el día de hoy, a través de Elías quedó claro que solo hay un Dios verdadero. Mira pues la humildad de Elías y admira su sabiduría delante del orgullo, la locura y la insensatez de Ahab. Y no desprecies con tu necedad a los enviados del Señor, como afirma Efrén de Nisibi, pues pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia. No despreciar con nuestro orgullo, nuestra locura, nuestra insensatez, nuestra necedad, a todos los enviados que Él no ha dejado de mandar a este mundo para la salvación de todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.